a todos los televidentes, a todos los oyentes, que la gracia y la paz del Señor, que las bendiciones en Cristo esté con ustedes. Queremos saludarlos en esta hermosa mañana, a cada persona que nos acompaña en este programa, que el que manda en todo es Cristo. Les recordamos a todos nuestros oyentes, televidentes, estamos en Facebook, que estamos en TikTok, que estamos en Instagram, que estamos en YouTube, estamos en www.bellavistaestereo.com y por la emisora Bellavista Estéreo 103.6 en la FM. Le invitamos a todos los hermanos que vayan compartiendo el link, que lo vayan compartiendo con su familia, con sus amigos, con sus vecinos, porque tenemos un poderoso tiempo en esta hora en el cual creemos que van a ser edificados, creemos que van a ser transformados y que vamos a glorificar al Padre. Bueno, también está aquí con nosotros nuestro hermano Adolfo, también los va a pasar a saludar. Ah, qué bien, muy bien, buenos días, pues la verdad que es un gozo, es una alegría estar con usted nuevamente en este su programa, El que manda en todo es Cristo, desde su emisora Bellavista Estéreo, una inspiración del Dios de los cielos. Le agradecemos a nuestro hermano John Gámez, que está ahí en los controles, siempre colaborándonos, y a todos los hermanos, oyentes, televidentes que en esta mañana se están uniendo para que escuchen su programa Somos Testigos de Cristo. Esta mañana tenemos una palabra que el Señor nos regaló, una palabra hermosa, maravillosa, y estamos aquí nuestra hermana Valentina y su siervo Adolfo Duarte para iniciar este momento maravilloso, dándole primeramente a Dios la gloria, porque la verdad que gracias a Él hoy nos levantamos con vida y su misericordia hoy es nueva para cada uno de nosotros. Bendecimos a todos los oyentes, amigos, televidentes, hermanos que están ahí conectados, que el Dios de los cielos le ilumine, que el Dios de los cielos llene de paz y que el Dios de los cielos le hable a su corazón y puedan ellos entender el mensaje que tiene para ellos en esta mañana de victoria y de gozo, hermana Valentina. Amén, así es. Bueno, vamos a estar iniciando el programa. Yo le invito al hermano que ore por este tiempo hermoso y precioso que vamos a tener en la presencia del Señor. Claro que sí. Padre amado, Rey de gloria, eterno Dios de los cielos, usted que es el que ordena, manda, dirige y tiene el control de toda nuestra vida y de la tierra, porque toda es suya. Hoy venimos a adorarlo, a exaltarlo, a entregarle en este momento maravilloso también un acto de reverencia, de respeto a usted al predicar su palabra. Gracias, Señor, por habernos escogido como esos vasos de barro para que fuéramos esos instrumentos suyos, amado Jesús, de llevar su palabra a todos los oyentes, televidentes que en esta mañana y hermanos se están conectando y están ya conectados. Oh Señor, te pido que nos ayudes, que el Espíritu Santo esté con nosotros aquí, guiándonos, orientándonos, que nos dé la sabiduría de lo alto para poder entender y comprender todo lo que usted tiene para su pueblo, su gente, sus hermanos, porque usted es un Dios misericordioso, que hoy podemos verlo, Señor. Y hoy te damos gracias por esta palabra maravillosa y la colocamos en tus manos. Nos anulamos ante ti en todos los deseos, pasiones, pensamientos, emociones, y aún nuestra voluntad está anulada delante de tu presencia, Padre, para que sea usted el que dirija, Espíritu Santo, y se haga su perfecta y soberana voluntad. En Cristo Jesús, Padre amado, hemos orado. Amén y amén. Amén, mi hermano, gracias. Bueno, vamos a estar yendo a la palabra, vamos a exponer el mensaje del Señor. Esperamos que puedan atesorarlo en su corazón y compartirla con otros. Vamos a ir al capítulo 6 de la carta de Pablo hacia la hermandad allá en la ciudad de Roma. Vamos a ir a Romanos capítulo 6, vamos a leer del versículo 4 al 7. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amén. Una hermosa palabra en esta mañana. Mi hermano, le invito a leer qué dice. A ver, leamos en esta versión que es mucho más actual, pues que es un lenguaje actual. Dice acá la palabra, dice: al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una nueva, a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús, cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos en su nueva vida. Una cosa es clara: antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él, así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Maravilloso esta mañana, hermana, porque mire que este acto de reverencia que nuestro Dios eterno, y hay que entender algo, porque estamos en este programa que se llama El que manda en todo es Cristo, y Dios dio ordenanzas, mandatos, y nosotros tenemos que obedecerle, porque Él es el que nos envía, nos manda y nos gobierna, para que entendamos y comprendamos que el bautizarnos es un mandato del Señor en obediencia a lo que Él hizo, y que significa algo importante, porque lo estamos honrando a Él, lo estamos exaltando a Él, y estamos dando gracias, porque recuerde que nosotros éramos enemigos de Dios, éramos sus enemigos, y gracias a Cristo nos reconciliamos con Dios el Padre, y hoy tenemos una relación gracias al Señor Jesús. Entonces, eso es un mandato de Dios, porque Él es el que gobierna, Él es el que manda, y pues nosotros no podemos decir sino, como dice en la vida militar, como ordene y cumpla. Entonces, es muy bueno este pasaje, hermana. Así es, hermano, usted decía algo muy bueno, que es un mandato en el cual tenemos que cumplir. La palabra habla de que cuando Jesús va donde Juan el Bautista para ser bautizado, él dice, parafraseando cómo se lo iba a pedir a él, pero él dice: para que toda justicia sea cumplida. Entonces vemos la palabra de Dios, que la carta de los Romanos, dirigido a los creyentes que habían recibido a Cristo, que habían creído en su muerte, que habían creído en su resurrección. Vemos cómo Pablo también simboliza esto y habla de la nueva vida. Y hermano, en el verso 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Cristo, con Jesús, para muerte por el bautismo. Cuando una persona se sumerge, se bautiza, toma la decisión, está muriendo el mundo, o más bien está confesando públicamente que ha muerto el mundo, que ha muerto el mundo, que ha muerto al pecado, que ha muerto a la desobediencia, que ha muerto a la rebeldía, que ya el mundo no gobierna en su vida, que ya los placeres, los deleites no gobierna en su corazón, sino que Cristo es el que manda en todo, Cristo es el que gobierna en su vida, Cristo es el que reina en su corazón y que ahora vive para Él. Así es, hermano. Y eso es importante, algo bueno que usted está hablando ahí, porque es que por eso el apóstol Pablo decía muy claro, él mostraba su vida vieja y su nueva vida. Cuando él dijo: antes yo era el que mandaba en mi vida, pero ya yo no mando en mi vida, porque el que gobierna mi vida es Cristo. Ahora yo hago lo que Cristo me coloca. Y también hay algo bueno, porque dice: cuando estaba en el mundo, mi carne, mi cuerpo hacía para el mundo lo que le agradaba, pero cuando ya estoy en Cristo, las obras que hago son para Cristo.
¿Por qué? Porque honramos al que manda en todo, honramos al Dios eterno, honramos de una manera con el corazón y el alma y sincera y fiel a nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es, hermano, y usted decía algo muy bueno, que ya esas obras son para Cristo. Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, de que ya no vivo para mi beneficio, ya no vivo para mi deleite, ya no vivo para lo que quiero, sino para el beneficio de Cristo, para el deleite de Cristo y para el querer de Cristo. Entonces vamos a estar viendo ese camino, hermano, que tiene el creyente, esa vida nueva que leíamos en Romanos 6:4, porque dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y dice algo muy bueno, hermano, porque cuando uno investiga la palabra bautizar o el bautismo, en el griego significa sumergir o lavar. Y eso es lo que nosotros estamos ya mostrando en el bautismo, que Cristo hizo la obra en nosotros, que Cristo nos limpió, que Cristo nos lavó y ahora somos partícipes de una nueva naturaleza, somos partícipes de una vida nueva. Y eso me hace acordar, hermano, cuando habla por allá en las cartas de Pedro sobre los buenos administradores de la gracia de Dios. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, dice, así también ustedes se deben armar del mismo pensamiento, dice la palabra de Dios. Y esto es tremendo, hermano, porque dice que pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Y Pedro dice algo bueno, hermano, que dice, ustedes, basta ya tiempo, ustedes ya hacían lo que le agradaba a los gentiles, lo que le agradaba a la gente de allá afuera, ustedes andaban en idolatría, en abominación, estaban en las lascivias, y comienza a enumerar un poco de cosas y muestra cómo Cristo cambia nuestras vidas. Y lo mismo es así, hermano, cuando nosotros nos bautizamos, que Cristo cambia nuestra vida, Cristo cambia nuestro rumbo, y dice aún la palabra de que se sorprenden, hermano, porque ya no corren en ese mismo desenfreno como ellos. ¿Usted qué opina, hermano? Eso es algo maravilloso, hermana, porque es que cuando no estábamos en Cristo, nosotros le servíamos, era al enemigo, y el enemigo nos tenía esclavizados. Pero como Pedro habla ahí, Cristo nos mostró la manera de superar aquello, la manera de poder vivir en santidad, la manera de poder estar con Cristo, porque es que Cristo nos muestra que así como Él sufrió, y Pedro dice, así como Cristo padeció y sufrió por nosotros, entonces de la misma manera nosotros también padecemos. Y cuando está hablando de eso, no es que yo me voy a lacerar, me voy a vivir, no, es empezar a luchar para que esta carne muera. Él murió y nos mostró físicamente que cuando Él muere, la carne muere. Y hoy nosotros, cuando Él muere y nosotros nos bautizamos, con Él morimos en la carne, y empieza a tener nosotros en nuestra vida ese morir constante. Por eso Pablo decía constantemente, yo voy a la cruz y crucifico todo aquello que va saliendo. Un problema, y él de una vez lo crucificaba, para que estuviera siempre crucificado con Cristo. Porque si Cristo lo hizo, ¿quiénes somos nosotros? Entonces, Cristo nos hizo, pagó el precio, y ya nosotros, sabroso, entonces gozamos, bailamos, porque ya Cristo pagó. No, nos toca también pagar, porque la carne está viva, y la carne vive ahí, y es el enemigo número uno de nosotros, y por eso tenemos que estar cada día más convencidos de que la manera de agradar a Cristo es morir a la carne, dejar las pasiones, dejar la lascivia, el adulterio, la idolatría, el paganismo, para agradar a aquel que vino por nosotros y murió en la cruz por nosotros. Amén, así es, hermano. Usted decía morir. Cuando ya usted se bautiza, cuando ya usted nace de nuevo, cuando ya usted toma esa decisión, ya usted es diferente. Cuando usted
ya cambie ese camino que antes estaba en la perdición. Ahora ya no habla como el mundo, ya no se viste como el mundo, que si de pronto las mujeres con una blusita corta, una falda ya la cambia, de que si un aretico, usted siendo varón, usted se lo quita, y ahí estamos hablando del exterior, pero siendo algo de adentro, de que si ya usted era chismoso, ya no murmura más, ya no practica el pecado. Y esto es importante, hermano, porque ahí nosotros vemos el fruto. Cuando nosotros, vamos a poner un ejemplo de acá, el fruto de que la persona selecciona la semilla, después luego selecciona la tierra, que la tierra esté bien adecuada, que la tierra esté bien limpia, ahí está la semilla, luego le comienza a regar agua, que la coloca en el sol cada día, y vemos que ya después se ve ese cultivo, se ve esa cosecha, y el fruto comienza a desarrollarse, el fruto comienza a ser visible. Y tal vez usted, cuando venga al Evangelio o venga a Dios, no es que vaya a tener enseguida de que ya usted vaya a ser santo, pero sí ya da inicio a esa vida nueva, ya da inicio a esa vida que Cristo nos brindó, que yo busco ayuda, hermano, que busco orientación, que busco oración, que ya quiero dejar esto. Y esa es la semilla, hermano, que va a dar fruto. Y me llama la atención, hermano, porque sabemos que la semilla no está mala, de que el sembrador no es un holgazán, no es una persona que no está al pendiente, sino que Cristo, cuando coloca la semilla, cuando nosotros realmente aceptamos la palabra, cuando nosotros realmente lo aceptamos a Él, hermano, vamos a dar fruto. Amén, así es. Es que el sembrador es Cristo, la tierra somos nosotros. Entonces habemos tierra mala. Por eso cuando habla cuando viene Cristo, que habla en la parábola del sembrador, está hablando de eso. Hay tierras malas y Él compara esas tierras con nosotros. Tierra fértil donde da el fruto y da al 30, 60 y al 100%. Pero hay tierras malas donde no da. Entonces la piedra que habla Él, la arena, donde cae, que están espinos, son personas, y lo describe el Señor, el afán, llegó el diablo y la arrebató porque no tiene mucha raíz. Cristo y el Padre preparan el terreno, nos preparan a nosotros, pero tenemos que creer en Él como ese Dios todo soberano, como ese Dios que es el que manda en todo y que el que gobierna nuestra vida, para servirle a Él con alegría, con gozo, con entusiasmo, y empezar a dar los frutos realmente de arrepentimiento que Él quiere, porque si no damos fruto, la palabra dice que el hacha ya está ahí lista para cortar ese árbol, porque el que no da fruto no puede seguir según la palabra, porque será cortado y echado al fuego, y ese fuego ya usted sabe que es el infierno. Amén, hermano. Usted decía algo muy bueno, y decía, nosotros debemos creer en Cristo, tener la confianza en Cristo y disponernos, porque Cristo, hermano, hace bien su trabajo. Él llega a la tierra, Él siembra la palabra. Por eso, con todo el respeto, yo no estoy de acuerdo de que el 50% y 50% Dios y el hombre, porque Cristo, hermano, no necesita ayuda, porque el Señor, nosotros somos lo que fuera de Él no podemos hacer nada. Lo que nos toca a nosotros es creer, tener confianza y disponernos. Y la gente cree que de pronto el creer es, ay, yo creo en Cristo y ya, pero no, sino creer implica someternos, el creer significa obedecer. Y veamos algo muy bueno que dice en Romanos 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto me recuerda mucho el verso que dice de Juan 3:18, que los que creen en Él, para ellos no habrá ninguna condenación, pero los que no han creído en Cristo ya han sido condenados. ¿Cómo se explicaría este verso, hermano? Eso es muy fácil, hermano. Lo que el Señor está hablando allí, y lo vemos en Efesios y en el mismo Romano más adelante,
que dice que Él nos escogió. Cristo conoce los corazones. Cristo sabe quiénes son los que realmente le aman de verdad o los que no le aman, sino que están por el beneficio, por aquello que pueden obtener de Dios, como ese Dios generoso, como ese Dios que nos da plata, dinero, salud. Pero Él ve a aquel que busca a Cristo sin nada a cambio, y lo busca por lo que Él es, por lo que representa en su vida, por lo que es Cristo para Él, porque Cristo para nosotros es nuestra salvación eterna. Cristo para nosotros es la vida eterna, no es la solución al problema hemífero, es el problema eterno, que era la muerte eterna. Entonces ahí vemos nosotros que cuando dice todos los que están en Cristo, Dios está dando una promesa poderosa. Todos aquellos, y eso lo dice en Romanos 8:1, todos aquellos que están en Cristo, nada nos podrá separar ni apartar, pero si no estamos haciendo las cosas del mundo, porque muchos dicen que están en Cristo, pero todavía tienen un ojito afuera que les baila, un ojito afuera que está mirando lo que no debe mirar, y hay que decirle al Señor que ponga algo que nos eche colirio para despertar de aquello, como dice en el Apocalipsis, y mirar las cosas espirituales, porque cuando no miramos las cosas espirituales, cuando nosotros no hemos sido espiritualmente levantados de aquella parte donde estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, el nacer de nuevo, el estar en Cristo, en vivir para Cristo, nos lleva a una promesa que habla en Romanos 8:1, y esa es la maravillosa promesa que Dios nos da. No nos da plata, dinero, sino te garantiza que si tú estás en Cristo, nada te podrá separar de Él. Y hay en otro versículo que dice, ni la muerte, ni lo profundo, ni lo ancho, ni los ángeles, y no está hablando de ángeles del cielo, no, los ángeles caídos, ni las potestades, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Pero tenemos que estar en Cristo, y para estar en Cristo toca pagar un precio, y ese precio es morir cada día más a la carne y vivir en el Espíritu. Amén, así es, hermano. Entonces ya tenemos esa vida, tenemos esa transformación, esa renovación, esa reconciliación con el Padre a través de Jesucristo. Y hay algo bueno de que también en esa vida ahora nosotros, hermanos, ahora debemos andar por fe. Y dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Y esto me hace recordar el pasaje de que Jesús alzó la mirada, vio a la gente, vio a la multitud, y Felipe va allá, hermano, y le dice, ¿de dónde sacaremos para alimentar a esta gente? Solo hay no sé cuántos denarios. Después viene el joven que nada más tenía 5 panes y 2 pececillos, y dice algo tremendo porque dice que Cristo ya sabía lo que iba a hacer, pero era probando. Y así nosotros, hermanos, también estamos en la iglesia, estamos el pueblo de Dios. Es difícil, hay que ser honestos de vivir por fe y no mirar las cosas, no mirar la situación, no mirar las dificultades, de que cuando viene un problema, cuando viene una enfermedad, y lo vemos en la iglesia, hermano, de que de pronto si falta plata para el arriendo, o plata para el servicio del agua, o de la luz, entonces nosotros debemos tener la confianza, tener la fe en Cristo Jesús, porque en esa nueva vida nosotros ya no andamos por vista, sino por fe, mi hermano. No, y algo maravilloso, hermana, y es que este programa tiene un nombre poderoso: el que manda a todos en Cristo. Si Cristo es el que ordena y manda, y la iglesia es de nuestro amado Señor Jesucristo, o sea, ¿yo qué tengo que preocuparme por eso? Si es el Señor, el dueño de la iglesia, Él es el que ordena, Él es el que provee, Él es el que hace la obra maravillosa. Entonces no podemos andar por vista, sino por fe. Eso es algo, pues, que nosotros como humanos nos cuesta mucho, porque nosotros siempre la vista va a estar ahí, como dicen Proverbios, el ojo ve y no se cansa de mirar. Entonces ahí tenemos que empezar a pedirle a Dios
a que vayamos muriendo más a este mundo, a la carne, y vivir más en el Espíritu. Porque cuando vivimos en el Espíritu, ya el Espíritu nos lleva a una total vida nueva, a una espiritualidad mucho más grande, y ya la parte de la carne va muriendo. Por eso el Juan el Bautista decía muy claro, que yo mengüe para que tú crezcas, Jesús. Y eso tenemos que hacer todo, y eso es un proceso de todos los días, menguar para que Cristo crezca y crezca. Así es, hermano, debemos morir cada día y tenemos que seguir esa espiritualidad. La palabra, leamos Gálatas 5:16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice algo muy bueno, dice, no satisfagáis los deseos, los impulsos de la carne, sino dejar que el Espíritu nos instruya, dejar que el Espíritu nos capacite, dejar que el Espíritu nos guíe. Y dice en ese mismo Gálatas que estos dos se oponen entre sí, que el Espíritu y la carne. Entonces, hermano, nosotros debemos colocarnos de acuerdo y dejar de vivir con esa actitud, con ese comportamiento egoísta de vivir para nosotros, de hacer lo que me agrada, sino que ya tenemos esa vida nueva y ahora vivimos para Cristo. Vivimos para Cristo, vivimos para Él, y hay una palabra muy buena ahí en Gálatas, hermanos, que comienza a decir cuáles son las obras de la carne, el adulterio, y Pablo comienza a enumerarla y dice, pero el fruto del Espíritu es. Y hermano, la palabra es clara y es concisa, y cuando menciona las obras de la carne dice, tales personas no heredarán el reino de los cielos. Pero nosotros hemos sido cambiados, nosotros hemos sido transformados y no podemos vivir conforme a esos deseos de la carne, hermano. Claro que sí, hermana, claro que sí. Es que ahí Pablo está haciendo una balanza con lo que es la carne y lo del Espíritu. Pero ahí sí se puede mirar que debe ser la balanza recargarse ¿para dónde? Para el Espíritu, para que ésta muera. Entonces, ahí tenemos nosotros que mirar que el apóstol Pablo está mostrando lo que antes hacíamos, lo que antes practicábamos, y ahora lo que tenemos que practicar, el fruto. Y dice la palabra que cuando ese fruto está en nosotros, no hay ley que nos pueda tocar. Eso es algo maravilloso. Pero cuando tú estás en la carne, entonces la ley te toca, la ley te sanciona, la ley te condena. Pero cuando estamos en Cristo, ya esa ley no te puede tocar, hermano. Así es, hermano, y esa ley no nos puede tocar. Y allá en Gálatas dice algo muy bueno, dice, los que son de Cristo ya han crucificado la carne y los deseos. Los que son de Cristo, hermano. Por eso es que en Romanos dice, si usted está en Cristo, ya nada puede separarlo ni tocarlo. Y ahí en Gálatas lo confirma. Porque si en Gálatas está diciendo a ti que si usted ha nacido, ya usted no puede. Esta es una situación, hermana, que hoy en día todavía hay mucha duda en la iglesia. Porque uno dice eso y entonces, no, pero ¿cómo así? Si todavía puedo, porque somos pecadores. Una cosa es el pecado involuntario y otra cosa es el pecado que se practica, practicante. Que usted sabiendo que no puede robar, roba. Que usted sabiendo que no puede mentir, miente. Que usted sabiendo que no puede adulterar, adultera. Que usted sabiendo que no puede fornicar, fornica. Entonces ahí ya usted, lo que dice Gálatas, usted no anda en el Espíritu, usted no ha nacido nuevo, usted no es una nueva criatura. Entonces tenemos que, porque ahí habla muy claro y dice, vuelve y léalo, hermana, para que la gente le quede bien claro eso. Sí. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El que anda en el Espíritu no puede satisfacer los deseos de la carne. ¿Esto qué quiere decir, hermana Valentina? El que está en el Espíritu ya no puede volverse atrás a practicar lo que antes hacía, porque el Espíritu mismo lo redarguye, lo confronta y lo exhorta y lo lleva a una vida en santidad constantemente. Entonces, como dice Pablo,
si es que tienen el Espíritu Santo, porque el que nos dice a nosotros si somos hijos de Dios o no, también es el Espíritu Santo. ¿Y cómo nos dice eso? Cuando nosotros andamos en la santidad, porque cuando andamos en santidad, somos hijos del Señor. Pero cuando no andamos en la santidad, sino que seguimos en el chisme, la murmuración, en el cuento y todo aquello que se ve en la iglesia, entonces ahí hay una interrogante muy grande de a quién le sirve esa persona. O le sirve a Cristo o todavía te está sirviendo, porque la carne, el enemigo todavía lo mueve a hacer cosas que no debe hacer. Amén, hermano. Y usted citaba algo bueno, y Pablo dice, si es que tienen el Espíritu en ustedes. Y Pablo por allá habla algo muy bueno cuando le hablaba a los judíos, que por más circuncidados que ustedes estén, por más ceremonia, fiesta, lo que hayan llevado al santuario, y pongámoslo acá, de que por más reuniones eclesiásticas como iglesia tengamos, que ayuno, oración o vigilia, son cosas que nos ayudan a crecer espiritualmente, hermano, pero hay gente que cree que está en el Espíritu porque hace eso. Pero la palabra nos enseña que estar en el Espíritu es que hay un fruto, que hay una obediencia, de que, como usted decía, que ya no está todas esas cosas que se ven, el chisme, la murmuración, la contienda, la división. Si se supone que como iglesia estamos en el Espíritu, ¿por qué aún seguimos viendo tales cosas, hermano? Eso es algo que toca orar mucho por los hermanos. Pero bueno, de todas maneras nosotros sabemos que estar en Cristo es haber muerto al viejo hombre. Y es lo que Pablo decía. Pablo decía muy claro, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya las cosas viejas pasaron y ahora son todas nuevas. Entonces, si esas cosas pasaron viejas, ya pasaron, ya no tiene por qué ver esas cosas. El Espíritu Santo de Dios, que fue el que levantó a Cristo de la tumba. Poder y de dominio propio para poder luchar contra todas las acechanzas del diablo que el enemigo está enviando. Entonces, ahí tenemos un poderoso amigo. Por eso Cristo dijo, les voy a dejar el consolador. No los voy a dejar solos, es aquel que los va a consolar, los va a ayudar y nos va a sacar adelante. Amén, así es. Entonces, hermanos, el Señor nos habla en esta mañana y nos dice que andemos en el Espíritu. Nos ordena, nos exige, nos demanda que andemos en el Espíritu, no Pablo, sino el Señor, porque se supone que ya hemos sido crucificados con Cristo de una manera espiritual. Amén. Dice estabilidad, Efesios 4:1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es que esa vocación, hermana, cuando habla de vocación, y ahí toca aclarar algo, porque algunos hermanos están ejerciendo un ministerio, pero no tienen la vocación del llamado de Cristo. Porque algo de vocación es algo que usted da sin nada a cambio, porque es una vocación, no es un interés, no es un beneficio, es una vocación. Por eso Pablo decía muy claro, ya lo que yo tenía antes me es basura, porque él podía hablar con la autoridad, porque él seguía a Cristo por vocación, por un llamado que el Señor le hizo y por amor lo seguía. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos siguiendo a Cristo o por vocación o por el interés de que nos dé un beneficio material y poder entonces seguirlo? Entonces, cuando Cristo no da nada, no lo seguimos. No, Cristo dé o no dé, Él siempre sigue siendo nuestro Señor. Por eso Job es muy claro cuando la mujer lo maldijo. Dijo, maldito eres y maldice a Cristo y deja. Entonces le dice, o sea, voy a hacer las cosas, cuando me va bien, lo bendigo, y cuando me va mal, no. Y entonces Job dijo, bendito sea Jehová, y le dio la gloria y lo exaltó. Pero nosotros tenemos que estar en esa misma actitud. ¿Por qué? Porque si no vemos los productos, no vemos el bienestar, no vemos las bendiciones, o no vemos lo que Dios nos da, entonces no seguimos a Cristo, Cristo no nos ama,
no me escucha. No, Cristo nos escucha todo y siempre, pero es que Él conoce el corazón. Sí, es, hermano, y usted decía algo bueno de seguir a Cristo y no por interés en esa vocación. Y Pablo está diciendo, y tenemos el ejemplo claro que Pablo lo estaba diciendo aquí, que estaba preso por el Señor y no era algo que debía avergonzarse. Pero ahora, hermano, la gente quiere pastorear o quiere hacer algo por el beneficio, por la plata, por el dinero, por la fama. Pero nosotros debemos tener esa vocación por amor del Señor. Veamos qué dice Efesios 5:15, dice la palabra, cautela, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Como sabios. Nuestro andar debe ser en la sabiduría del Espíritu Santo. Nuestro andar debe ser guiado por el Espíritu Santo. Nuestro andar debe ser siempre nuestro Espíritu Santo el que nos guía, nos orienta, nos manda y nos da lo que tenemos que hacer. Cuando andamos neciamente, entonces queremos sacar otras cosas y vienen entonces algunos hermanos a traer estrategias humanas. Y como usted decía, ayuda al Evangelio. No, el Evangelio no necesita ayuda. El Evangelio es todo completo. Cristo hizo todo en la cruz del Calvario. Cuando esa persona dice, no, es que yo tengo que dar el 50 y el otro 50 lo da Dios, wow, entonces Dios no hizo nada. Dios necesita ayuda. El Todopoderoso, el que manda el todo, el que es el dueño de la tierra, necesita ayuda para poder de nosotros ser salvos. No, hermano, Él lo hizo todo. Es más, la salvación no la dispongo yo. Él da la salvación, porque Él es el que cambia el corazón y pone un corazón nuevo, y Él es el que coloca un espíritu nuevo. Él da la salvación, porque si fuera por mí, nunca podría ser salvo, porque el único que da eso es Cristo. Él es el que da la salvación, y el Espíritu Santo el que santifica todos los días de nuestra vida, hasta que Señor nos diga su presencia, o venga Cristo. Él santifica nuestra vida para poder llegar a esa santidad, a esa estatura del varón perfecto que el Señor y que el apóstol Pablo habla en la palabra. Aleluya, hermano, así es. Ahora vamos a ver un versículo muy bueno que es acá mostrando el amor. Dice Efesios también, seguimos ahí, 5:2, y dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Imagínese usted, hermano. Andad en amor, hermano. Eso es algo importante. Y nos manda a decir en sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? Que si aún esa persona habla de uno, critica de uno, murmura de uno, hay que amarla. Y eso es un sacrificio, en sacrificio, porque el Padre envió a su Hijo a morir por sus enemigos y murió, se sacrificó por nosotros. Ahora nosotros, por amor a Cristo, debemos también de perdonar a nuestros hermanos y a nuestro prójimo y vivir en ese amor que Cristo nos demanda. Porque es que Cristo no muere en la cruz sino solamente por algo, por amor. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario, algunos hermanos dicen que a Cristo no lo aguantó los clavos, sino el amor que sentía por la humanidad. Entonces, y nosotros queremos tener todo aquello de Dios, pero no queremos amar, o hay veces tenemos un amor fingido. Por eso Pablo habla, no podemos tener amor fingidos, porque el amor fingido no sirve. El amor es, por eso también el apóstol Juan habla muy claro, el amor se manifiesta con hechos. El amor no se dice de boca, te amo, un abrazo y ya. Eso no significa que te ame. Son unas manifestaciones que están buenas, pero ese amor se concreta con los hechos, con las obras que nosotros hacemos por nuestros hermanos y por el prójimo. Amén, así es. Y usted decía algo importante, y este verso es tremendo porque dice que Cristo se entregó por nosotros. Dice en Efesios, Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Él allá, creo que el Evangelio de Juan dice, yo tomo la vida y yo la dejo. Y dice la palabra que nosotros también debemos tener ese servicio constante delante de Dios. Que Cristo murió por nosotros, Cristo por amor padeció,
para pagar el precio por la humanidad, y así nosotros también debemos andar en ese amor, hermano. Y dice que se presentó como ofrenda agradable delante de Dios. Y no solo que fue agradable por su derramamiento de sangre, sino por su actitud, por su obediencia. Y lo podemos ver en el Antiguo Testamento, hermano, de que Dios no se agradaba solo por el cordero o el animal matado, sino por la actitud que tenía la persona con la que lo ofrecía. Así es, hermana. Mire, y hay algo importante que usted dice ahí, porque dice que Él se entregó como ofrenda agradable al Padre. ¿Y qué dice en Romanos, creo que si no estoy mal, 12? Dice que nosotros somos la ofrenda viva y agradable al Padre por medio de Jesucristo. O sea que si Cristo se entregó en esa ofrenda viva, nosotros también tenemos que entregarnos como ofrenda viva y agradable. Pero cuando vamos a entregar esa ofrenda viva, que es los domingos, cuando elevamos en las oraciones, tenemos que andar en esa misma actitud de Dios. Porque si no amamos y no tenemos ese amor por el prójimo, que lo demostramos no solamente en un abrazo o en un saludar, sino también en los hechos, como Cristo, porque Cristo nos amó y dijo, los amo y los amo, pero la mayor parte que Él materializa ese amor es en la cruz del Calvario. Sí es, hermano. Sí es. Bueno, vamos a esa iluminación, dice Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Eso no tiene nada que ver ahí, eso está más claro que no hay. Si andamos en luz, quiere decir, no haciendo, porque ahí empieza, él especifica, luz es Cristo, tinieblas es el enemigo. No andamos ya en tinieblas, sino en luz. O sea, si andamos en luz, ahí no hay problema. Y eso es estar en Cristo, andar en Cristo, vivir para Cristo, estar convertidos. Y eso es lo que el apóstol Juan está hablando. Entonces, y si andamos en luz, si fallamos cualquier momento, porque la sangre de Cristo nos limpia otra vez. Aleluya. Y ahora veamos que es semejanza de Cristo, dice Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. A mí me gusta este versículo demasiado, porque muchos hoy han cambiado y dicen, estamos en Cristo, pero han cambiado cosas que Dios no hizo cuando estaba en la tierra. Y una de ellas, cuando dicen, y algunos dan la cena del Señor a personas no bautizadas. Y si nosotros tomamos este versículo, Cristo antes de hacer la cena se bautizó. Entonces tenemos que andar como Él anduvo. Y hay muchas cosas que nosotros queremos cambiar en la manera humana, porque queremos agradar al hombre y no mirar y agradar a Cristo. Primero tenemos que agradar a Cristo, y el hombre se tiene que someter a Cristo, no nosotros someternos al hombre, sino nosotros a Cristo, y el pecador a Cristo. Entonces, esta palabra es muy buena porque nos enseña a nosotros y nos dice realmente cómo debemos andar. Y para andar, y por eso dice, ustedes que dicen que están en Cristo deben andar como Cristo anduvo. Amén, y así es, hermano. Por eso la palabra dice, usted dice algo bueno, que a veces decimos que estamos en Cristo, pero no andamos como Él, no actuamos como Él. La palabra dice en el Evangelio de que el que guarda mis mandamientos, yo y mi Padre habitaremos en Él. Entonces nosotros estamos en Cristo, estamos unidos a Cristo cuando andamos como Él, mi hermano. Así es. Mire que aquí entonces hay algo importante, es el nuevo hombre. El nuevo hombre se adquiere en Ezequiel 11:19, que dice, y le daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Hace el cambio totalmente. ¿Y quién hace eso? Cristo. Él no necesita ayuda, Cristo lo hace. Y en 2 Corintios 5:17 dice algo, de modo que si alguno, y ahí está viendo ya mostrando Pablo lo que ya Cristo hizo. Si alguno está en Cristo, ya nueva criatura es la esposa. Eso es lo que hizo Cristo. Mudó el corazón, quitó el corazón y puso el espíritu nuevo, y ahora anda en el Señor. Pero si esto no lo hace Cristo, seguiríamos pecando, seguiríamos haciendo cosas que no son. En Colosenses 2:11 dice, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la incircuncisión de Cristo. Esto es lo mismo que, entonces, ¿quién es el que da la salvación? Cristo.
¿Quién es el que nos circuncida? Cristo. ¿Quién es el que pone el corazón nuevo? Cristo. ¿Quién da el espíritu nuevo? Cristo. Vemos ahí la mano del hombre diciendo, yo hago el 50%. Cristo hace todo, hermano. Cristo es el que nos levanta. Cristo es el que hace todo. Y vamos a mirar aquí rápidamente resurrección. ¿Por qué dice que resucitamos? De Cristo, una verdad centrada en el Evangelio. En Hechos 17 te dice, y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Muestra cómo muere y muestra cómo resucita. Y por eso también dice en Hechos 3, 14, 15, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Mire que ahí está mostrando la resurrección de Cristo y la muerte en Cristo. Ahí le está diciendo el apóstol Pablo, que está hablando, Pedro, perdón, ustedes que lo asesinaron, ustedes que eran enemigos, les dio libertad y les dio sanidad y salvación. Por eso es que cuando él habla, dice, ¿y qué tenemos que hacer? Y dice que 3,000 se bautizaron y después 4,000 se bautizaron. Pero hoy mira que uno hace una predicación explosiva afuera y uno pregunta, ¿cuántos se van a bautizar? Ninguno, porque no estamos mostrando a ese Cristo realmente, que es el que cambia, que es el que transforma y el que da vida y vida nueva. Entonces nosotros tenemos que hacer eso. En Romanos 6:6 dice, y sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Los que han sido bautizados sabemos que este cuerpo fue crucificado con Cristo en la cruz del Calvario, y que ya no le pertenecemos más a Satanás para seguir pecando y haciendo las cosas que Él quiere que hagamos, porque Él nos quiere tener siempre cautivos, presos y llevarnos a el infierno. Y para terminar podemos mirar 2 Corintios 4:11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte, y esto es maravilloso, siempre nosotros vamos a estar entregados a muerte por causa de Jesús. Todos los días tenemos que morir, todos los días tenemos que sacrificarnos, todos los días tenemos que estar ahí luchando, porque el enemigo número 1 de nosotros es la carne, está ahí viva. No podemos matarla y con un cuchillo, porque habrá espiritualmente, morir a los deseos, morir a las pasiones, morir a los pensamientos pecaminosos, morir a todo aquello que nos lleva a apartarnos. Pero entonces muy claro dice acá, porque nosotros que vivimos según vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y en 2 Timoteo 2:11 dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Qué opina usted? Palabra fiel es esta, si hemos muerto con Cristo, viviremos con Cristo, si no, no. Amén. Hermano, y ahí dice algo bueno, porque es algo que vimos desde el principio con Romanos, con el texto base, que decía, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria, juntamente con Él, dice, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. Entonces, por eso este para cerrar es muy bueno, 2 Timoteo 2:11, y lo dice muy claro, palabra fiel es esta. ¿Cuál? La que acabamos de hablar, la que acabamos de exponer, la palabra del Señor Jesucristo. Por eso es que, hermano y hermana, amigo televidente, nosotros le servimos al Todopoderoso, al que manda en todo, al que la tierra, debajo de la tierra, los cielos y todo le pertenece a Él, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y si nosotros le servimos a ese Rey, que es el que manda en todo, tendríamos que ser obedientes, tendríamos que someternos, porque Él es el Todopoderoso. Y cuando el Señor le dijo a Abraham, Él es el Todopoderoso, le está diciendo, no hay nadie más, Él es el único Todopoderoso. Y por